Bienvenidos a la continuación de la unidad 4 de Química Inorgánica, halógenos. Vamos a ver desplazamiento recíproco. Este proceso consiste en la oxidación de un haluro por un halógeno. Y este proceso va a depender del poder oxidante del halógeno. Por ejemplo, el flúor tiene la capacidad de oxidar al ion cloruro, al bromuro y al yoduro. ¿Por qué? Porque es el mejor agente oxidante del grupo. Si recuerdan, en la primera parte de esta unidad vimos los potenciales de reducción que tenían estos elementos y cómo variaban a lo largo del grupo. El flúor entonces tiene la capacidad de oxidar a todos los que están debajo de él. En cambio, el cloro va a poder oxidar al bromo y al yodo, pero no al flúor. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro en qué consiste este proceso. Si yo tengo el flúor en estado gaseoso y lo enfrento con el cloruro de sodio, por ejemplo, al estado acuoso, ¿qué voy a obtener? Primero, hay un desplazamiento del cloro por el flúor, entonces se va a formar el fluoruro de sodio acuoso y el cloruro se oxida a cloro gaseoso. Balanceo la ecuación y ahí está escrita. Ahora, por ejemplo, si tengo el cloro gaseoso en presencia del bromuro de potasio, ¿qué ocurre? El cloro le va a desplazar al ion bromuro y entonces se forma cloruro de potasio acuoso y cuando lo desplaza, ese ion bromuro se oxida a bromo al estado líquido. Y luego balanceo la ecuación. Con respecto a la obtención de gas cloro, que se va a realizar en el laboratorio, bueno, este año van a observar los videos correspondientes a esas experiencias. Fíjense que el equipo que se va a utilizar, toda esta primera parte es igual al equipo utilizado en la obtención del hidrógeno. ¿Cuáles son los reactivos en este caso? El cloruro de sodio y el dióxido de manganeso en presencia de un ácido como el ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué ocurre? El ion cloruro se oxida al cloro y el dióxido de manganeso se reduce a manganeso 2+. Acá tenemos las reacciones generales que pueden ocurrir. En el equipo se coloca un frasco lavador. ¿Con qué finalidad? Porque el hecho de que esté presente el cloruro de sodio y el ácido sulfúrico, que haya presente entonces iones hidrógeno, también se forma el cloruro de hidrógeno gaseoso. Pero ese gas es muy soluble en agua. Entonces, también se forma ácido clorhídrico, vuelvo a repetir, al reaccionar cloruro de sodio en presencia del ácido sulfúrico, y lo que queremos es que no interfiera después en la obtención del gas cloro. Por esa razón se coloca el frasco lavador. ¿Por qué? Porque este gas es muy soluble en agua, entonces queda retenido ahí. Y luego tenemos, fíjense, un tubo
acodado que finaliza en un embudo invertido y ese embudo tiene que estar tocando la superficie de una solución de hidróxido de sodio al 10%. ¿Cuál es la finalidad de esta última parte del equipo? Es evitar que se liberen a la atmósfera, en este caso, el gas cloro. Pero ¿qué ocurre? Tanto el gas cloro como el gas bromo y el yodo son muy tóxicos y muy corrosivos. Entonces no se deben liberar a la atmósfera. Por esa razón se los recibe, se los atrapa en una solución de hidróxido de sodio. Ahora bien, si hacemos el análisis de los potenciales, ustedes verán que sale un delta de 0 menos 0,13 voltios. Esto significa que mi reacción no es espontánea. Entonces, para que el proceso se haga espontáneo, tengo que jugar un poquitito, ver cuál es la concentración necesaria del ácido sulfúrico para que ocurra ese cambio en la espontaneidad. Entonces, si analizamos que la solución de ácido sulfúrico concentrado es 36 normal o también puedo decir 18 molar. Pero fíjense, en este caso, mi solución de ácido sulfúrico me dice 1 más 1. Entonces, si considero que es 1 más 1, estoy diluyendo a la mitad mi solución, por lo tanto voy a tener una concentración de 9 molar. ¿Qué pasa? Si yo no voy a trabajar en condiciones normales, tengo que utilizar ahora la ecuación de Nernst. Entonces, delta E es igual a delta E0 menos 0,059 sobre N por el logaritmo de la concentración de productos sobre la concentración de reactivos. Veamos los valores que van asumiendo estos distintos parámetros. Delta D es igual a delta D0 nos había dado un valor de menos 0,13 voltios, menos 0,059 sobre el número de electrones puestos en juego, fíjense que es 2, por el logaritmo, y acá voy a colocar 1 sobre la concentración de protones. Fíjense que acá tengo cloro gaseoso y los iones de manganeso 2+ estarían en el lado de los productos que voy a considerar que tienen una concentración de 1 molar para que que es acuoso. Y si hago el análisis, este sólido no va a formar parte, el dióxido de manganeso, el ion cloruro es acuoso, también estoy partiendo de una concentración de 1 molar, no me va a interferir. Entonces va a quedar expresado solo en función de la concentración de protones. Que en este caso, ¿cuál va a ser esa concentración de protones? Que va a estar elevada a la cuarta. Entonces, vamos a hacer acá el cálculo primero para saber cuál es la concentración de protones. Si yo sé que tengo 2 mol de la concentración de protones por cada mol de ácido sulfúrico, y luego, ¿cuánto habíamos dicho que era la concentración del ácido sulfúrico que se va a utilizar en esta experiencia?
que estuvimos viendo en la diapositiva anterior, dijimos que era 9 molar. ¿Por qué? Porque se utiliza una solución 1 más 1. Entonces, si tengo una concentración de 9 molar, serían 9 moles de ácido sulfúrico en 1 litro. Simplifico mol con mol y entonces me queda 2 por 9, 18, fíjense, moles por litro, que es molar, es la concentración de protones que tengo que colocar aquí. Y entonces este delta de E, ahora este valor, sí me va a dar un valor positivo que implica que mi delta de G va a ser negativo y por lo tanto en estas condiciones experimentales mi reacción es espontánea. Una vez que van obteniendo el gas cloro, se va a hacer burbujear ese gas en un tubo de ensayo que contenga una solución de bromuro de potasio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Le va a oxidar el ion bromuro a bromo. Luego, si sigo haciendo burbujear la solución de cloro en el tubo de ensayo, voy a llegar a obtener el bromo en equilibrio, acá es bromo líquido, que está en equilibrio con el acuoso. ¿Cómo voy a saber que llegué al agua de bromo? Porque el color que voy a observar en el tubo va a ser un color rojo parduzco. Luego voy a sumergir este tubo en un tubo de ensayo con agua destilada para lavar ese tubo y luego posteriormente lo voy a sumergir en un tubo de ensayo que tenga una solución de yoduro de potasio. Al comienzo es incoloro, luego cuando tengo el ion triyoduro aparece un color pardo oscuro y luego si sigo haciendo burbujear una solución de cloro obtengo un color amarillo pálido que me está indicando que estoy ya en presencia de yodo molecular. Es decir que el cloro tiene la característica de poder oxidar a ese haluro porque tiene un mayor poder oxidante con respecto al bromo y al yodo. ¿Sí? Tiene un mayor E0 de reducción, por lo tanto, un mayor poder oxidante. ¿Qué ocurre ahora cuando ese agua de bromo del primer tubo ustedes lo ponen a reaccionar con una solución de cloruro de potasio? En ese caso no va a reaccionar. Pero sí va a reaccionar ese agua de bromo cuando lo enfrentan a una solución de yoduro de potasio. ¿Sí? Recuerden que el poder oxidante disminuye a medida que avanzamos en el grupo. Entonces, teniendo en cuenta esta relación, yo puedo explicar por qué un haluro puede oxidarse por un determinado halógeno. Con respecto a la experiencia de obtención y propiedades del yodo, en este caso van a observar que se utiliza un dispositivo completamente diferente. Se coloca un vaso de precipitado en el cual se van a colocar yoduro de potasio sólido, dióxido de manganeso sólido y unas gotitas de ácido sulfúrico concentrado. Luego se coloca un Erlenmeyer que tiene agua y
Todo este dispositivo se coloca sobre una tela amianto y acá abajo un mechero. Entonces se empieza a calentar. Lo que ocurre es que el yoduro de potasio empieza a sublimar, choca con la superficie fría del agua y entonces ahí se deposita al estado sólido en la base del Erlenmeyer. Por lo tanto, después uno tiene que raspar esa base del Erlenmeyer y lo coloca en un vidrio de reloj. Las propiedades que se van a comprobar del yodo es su solubilidad en agua destilada y en una solución de yoduro de potasio. Cuando se coloca un poquito de el yodo sólido en un tubo de ensayo que contenga agua destilada, se agita, se observa una coloración débilmente amarilla. Y eso ocurre porque el yodo es muy poco soluble en agua. En cambio, la solubilidad del yodo aumenta en una solución de yoduro de potasio debido a la formación del ion triyoduro. Luego, a partir de el tubo en el que se formó el ion triyoduro, se va a una parte, se va a tratar con unas gotas de agua destilada y luego se le va a agregar unas gotas de almidón. Se observa una coloración azul debido a la formación del clatrato de almidón. Esta determinación es útil luego para comprobar si hay presencia de almidón en algunas sustancias. Y con la otra parte del tubo que contenía el ion triyoduro, se le agregan unas gotas de el tiosulfato de sodio. ¿Qué ocurre? El tiosulfato de sodio actúa como agente reductor. Esto vamos a ver bien los números de oxidación que tiene este compuesto y por qué se obtiene este otro que se denomina tetrationato de sodio. Lo que pasa es que él, al actuar como agente reductor, hace que del ion triyoduro, que recuerden ustedes que está formado por yodo más yoduro, va a hacer que el yodo presente se reduzca a ion yoduro. Y el ion yoduro es de color, es incoloro, no posee color. Entonces, por eso, luego, a medida que se van agregando gota a gota del tiosulfato de sodio, ustedes van a observar, no van a observar color en el tubo debido a la formación del ion yoduro. Por lo tanto, esta es la especie que se va a reducir y esta es la especie que se va a oxidar. Ahora vamos a ver los compuestos oxigenados de los halógenos. Dentro de estos compuestos aparecen los óxidos. ¿Qué ocurre? Todos estos compuestos son sustancias inestables que existen como pequeñas moléculas discretas en todas las fases. ¿Qué significa discreta? Que no hay interacción entre las moléculas, que están separadas. Y fíjense que el cloro forma así todos los óxidos que ustedes aprendieron a formular en química general, el flúor también algunos, el bromo y el yodo. ¿Qué ocurre? Que a temperatura ambiente existen como gases o como líquidos volátiles con excepción del pentaóxido de diyodo, que es un sólido blanco. Con respecto a los oxoácidos, que ustedes cuando aprendieron a formular en química general, obtenían a partir de los óxidos ácidos en presencia de agua, los correspondientes ácidos, fíjense que los ácidos del cloro, como el ácido hipocloroso, el cloroso, el clórico y el ácido perclórico, a excepción de este último, los tres anteriores existen solo en solución acuosa.
En el caso del bromo, los 3 que existen con estado de oxidación +1, +5 y +7 también existen en solución acuosa, al igual que el ácido hipoyodoso. El ácido yódico se encuentra al estado sólido. Y sí existe al estado líquido el ácido peryódico. El ácido perclórico es el ácido inorgánico más fuerte que existe. Eso es una característica importante que tiene este ácido porque se lo utiliza como un agente oxidante. Oxoácidos del yodo con estado de oxidación +7, fíjense que forma 3 oxoácidos, el ácido peryódico, el ácido paraperyódico y el ácido mesodiperyódico. Este cuadrito es para que repasemos los nombres generales de los oxoácidos y los aniones correspondientes porque se van a utilizar. Entonces, ¿cómo se dice el correspondiente oxoácido? Con su anión. Ahora vamos a ver la fuerza de los oxoácidos en solución acuosa. La forma más simple y directa para determinar la fortaleza de un ácido es en base al valor que tiene la constante de acidez. Entonces, una de las formas que nos orientan para saber la fuerza que tiene un ácido es cuando utilizamos las reglas que dio Pauling. Él enunció 2 reglas. La primera dice: las sucesivas constantes ácidas de un oxoácido poliprótico guardan entre sí la siguiente relación. Entre la constante A1, entre la constante A2 y entre la constante A3, si la primera es 1 por 10 a la 0, la segunda va a ser 1 por 10 a la -5 y la tercera va a ser 1 por 10 a la -10. Y el segundo enunciado dice que el valor de la primera constante de acidez se determina calculando el parámetro M. ¿Y cómo se calcula este parámetro M? Como el número de átomos de oxígeno menos el número de átomos de hidrógeno. Entonces, de acuerdo a eso, a esa resta, se arma esta tablita. Si M es igual a 0, yo puedo decir que mi ácido es muy débil y el valor de la constante A1 va a valer menor o igual a 1 por 10 a la -7. Si M es igual a 1, yo voy a decir que mi ácido es débil y mi constante va a estar aproximada a 1 por 10 a la -2. Si M es igual a 2, yo puedo decir que mi ácido es fuerte y el valor que toma la constante de acidez 1 es 1 por 10 a la 3. Y si M es igual a 3, yo puedo indicar que mi ácido es muy fuerte y ya voy a estar hablando de constantes en el orden de 1 por 10 a la 8. Fíjense que acá también va con una diferencia de 1 por 10 a la 5. Entonces ahora hay que aplicar las reglitas de Pauling y empezar a calcular. Entonces, M dijimos que era el número de oxígenos menos el número de átomos de hidrógeno. En este caso tengo 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, mi ácido es muy débil y el valor de la constante A1 es menor o igual a 1 por 10 a la -7. Ahora, en el caso del ácido carbónico, tengo 3 menos 2 es igual a 1, por lo tanto, la constante A1 va a estar en un valor cercano a 1 por 10 a la -2.
Por lo tanto, yo voy a decir que de acuerdo a esa primer constante es un ácido débil. Si me llegasen a pedir cuánto varía la constante de acidez sub 2, tengo que aplicar la regla 1, que la relación que había entre las distintas constantes era de 1 por 10 a la menos 5. Por lo tanto, este va a ser aproximado a 1 por 10 a la menos 7. Es decir que para que pierda su segundo protón ya es muy difícil que lo haga el ácido carbónico, porque de acuerdo a su segunda constante ya pasa a ser un ácido muy débil. En el caso del fosfórico, M sería 4 menos 3, también da 1, o sea, parecido al caso anterior. Y en el caso del D, si yo tengo que aplicar la reglita, que es el número de átomos de oxígeno menos el número de átomos de hidrógeno, en este caso no puedo calcular porque me va a dar un valor negativo, por lo tanto, en este caso no se aplica, es decir, que tiene limitaciones las reglas de Pauling. Con respecto a las reacciones de los halógenos con el agua, podemos decir que el flúor es el único halógeno que oxida al agua. Por lo tanto, de la reacción del flúor en presencia de agua, se obtiene el ácido fluorhídrico y oxígeno. En cambio, los restantes halógenos, el cloro, bromo y yodo, no oxidan al agua y son en alguna medida solubles. Para poder estudiar estas reacciones, o sea, estas características, se deben considerar dos equilibrios. El primero, la saturación del agua por parte del halógeno. Y segundo, la dismutación del halógeno. Fíjense que se obtiene el haluro de hidrógeno y luego el hipohalito. Entonces aquí tienen el ejemplo del cloro. Cuando se disuelve en agua, se obtiene el ácido clorhídrico y el ácido hipocloroso. Del análisis de los valores de estas constantes se deduce que el bromo se disuelve en mayor proporción, fíjense, una vez alcanzada la saturación. En cambio, la reacción de desproporción indica que el cloro es el halógeno que se desproporciona en mayor extensión cuando se tiene una solución saturada del mismo. En una solución saturada de cloro en agua existirá una cantidad apreciable entonces del ácido hipocloroso. En una solución saturada de bromo en agua existirá una pequeña cantidad del ácido hipobromoso y en una solución saturada de yodo en agua existirá una cantidad apenas detectable del ácido hipoyodoso. Escriba los equilibrios correspondientes y la reacción global cuando se disuelven en agua. Hagamos los ejercicios. Entonces, el bromo, que está al estado líquido, primero pasa al estado acuoso y luego ese bromo en estado acuoso, en presencia de agua, me da el ácido bromhídrico acuoso más el ácido hipobromoso. Luego les dejo para que ustedes sumen, se simplifican este con este y que obtengan la reacción global. ¿Qué ocurre en el caso del yodo? El primer equilibrio sería que el yodo sólido esté en equilibrio con el yodo acuoso. Y luego este yodo acuoso en presencia de agua obtenga este proceso de dismutación y se obtiene el ácido yodhídrico
más el ácido hipoyodoso. En este caso también les dejo que ustedes obtengan la reacción global. Con esto damos por finalizada la segunda parte de la unidad 4, halógenos.